Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos el llamado de Dios a la misión. Leemos para memorizar. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios quiere sacarnos de nuestra zona de confort para convertirnos en sus testigos. En ocasiones puede usar este cambio para alcanzar sus propósitos, como el ejemplo de la dispersión de la gente en la Torre de Babel. Abraham, por su parte, salió de su patria para ir a otra tierra, como medio para dar testimonio. Los discípulos de Jesús pasaron de trabajar solo entre los suyos a trabajar también para los demás. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús estableció un principio de evangelización. Empezarían localmente Jerusalén y Judea, y luego irían a Samaria y finalmente hasta los confines de la tierra. Pero aunque nosotros no salgamos de nuestro país, Dios quiere que alcancemos con el Evangelio a la gente que nos rodea. Cuando la iglesia de Jerusalén se estaba volviendo complaciente, sus miembros fueron dispersos. Aunque llegó la persecución y la gente sufrió, estos desafortunados acontecimientos se convirtieron en un medio para difundir las buenas nuevas por todo el mundo. Qué bueno que Dios todo lo tiene bajo control. Salir de nuestra zona de confort. Para llegar a los demás, Dios quiere que salgamos de nuestra zona de confort. El deseo de permanecer únicamente con lo nuestro propio linaje, o clase étnica o social, puede llevarnos al egoísmo. Este peligro es una de las lecciones que se derivan de la historia de Babel. Leamos Génesis capítulo 11, versículos 1 y 4. Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La historia de los habitantes de la Torre de Babel revela su gran ambición. Planeaban construir una estructura monumental, una ciudad y una torre que no existían en ningún otro lugar del mundo. Una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Para hacernos famosos, no importa si es mediante la política, el arte, los negocios o hasta la religión. Hay quienes quieren hacerse muy famosos. Al final sus esfuerzos son inútiles y sin sentido. La Biblia dice en Génesis capítulo 11, versículo 4, que esta gente quería construir la torre para evitar dispersarse sobre la faz de la tierra. Quería permanecer junta por motivos egoístas, pero Dios tenía otro plan. Esta gente también se había unido para esta obra, pero dijo el Señor: el pueblo es uno, y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Por cierto, este ambicioso plan del pueblo era perverso. Aunque las escrituras no lo dicen explícitamente, Elena de White afirma que no confiaban en la promesa de Dios de que nunca más destruiría la tierra con agua. Pretendían construir debido a sus propias percepciones de seguridad, en lugar de confiar en la palabra de Dios. Cualesquiera que fuesen sus motivaciones, Dios sabía que sus intenciones no eran puras, sino que estaban llenas de ambición egoísta, y por eso les impidió alcanzar los objetivos que se habían propuesto: ser una bendición para el mundo entero. Leemos Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le pidió a Abraham, cuyo nombre cambió más tarde por el de Abraham, que dejara su país y su pueblo y se fuera a otra tierra. Todo formaba parte del plan de Dios para utilizar a Abraham como vehículo para cumplir sus propósitos divinos en otra tierra. Y Abraham salió de acuerdo con la palabra del Señor. Si Dios tiene un plan para ti, puede ser un llamado para que dejes a tu familia extendida y a tu pueblo y vayas a un lugar que Él está preparado para que lo sirvas y pueda ser una bendición para los demás. Leemos los siguientes versículos. ¿Qué nos dice? La Biblia en Génesis 3, versículo 15 dice que Dios había establecido un redentor. Dios iba a cumplir la promesa hecha en el jardín del Edén,
de que alguien vendría como solución al problema del pecado. Un día iba a venir Jesucristo, se iba a encarnar en esta tierra y iba a morir por la raza humana. Esta solución, Jesucristo el Mesías, iba a surgir del linaje de Abraham e Isaac por medio de Sara. Según Hebreos capítulo 11, versículo 9, afirma que Isaac y Jacob eran herederos de la promesa de bendición que Dios hizo a Abraham. Abraham actuó por fe. Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir a un lugar que no sabía a dónde iría y salió sin saber a dónde llegaría. Obedece más a Dios y actúa por fe. El llamado a Abraham. Abraham siguió el llamado de Dios y entró en la tierra como Dios le había ordenado. Sin embargo, desde el principio, las cosas no parecieron irle demasiado bien. Llegó al lugar que Dios le había dicho que fuera, pero según la Biblia, el cananeo habitaba entonces la región, un pueblo pagano famoso por su crueldad y su violencia. No es de extrañar que justo después de que Abraham llegara allí, el Señor se le apareciera y le dijera: a tus descendientes daré esta tierra. Sin duda Abraham necesitaba ese estímulo. Sin embargo, las cosas todavía no se iban precisamente bien, al menos al principio. Cuando leemos Génesis capítulo 12, versículo 11 y 13, dice que entonces hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y que aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien, por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Los hijos de Dios cometen errores. Qué desalentador debió haber sido para él dejar su existencia cómoda y probablemente próspera en su tierra natal, solo para partir sin saber a dónde iba. Y una de las primeras cosas que enfrentó fue el hambre. Esta hambruna fue tan grave que tuvo que abandonar el lugar donde Dios le había dicho que se estableciera e ir a otro lugar. Y después las cosas empeoraron aún más. Durante su estado en Egipto, Abraham dio evidencias de que no estaba libre de la debilidad y la imperfección humanas. Al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, reveló desconfianza en el amparo divino, una falta de esa fe y ese valor elevadísimos tan frecuentes y notablemente manifestados en su vida. A causa de la falta de fe de Abraham, Sara se vio en gran peligro. El rey de Egipto, habiendo oído hablar de su belleza, le hizo llevar a su palacio, pensando hacerle su esposa. Pero el Señor, en su gran misericordia, cuidó a Sara, enviando plagas sobre la familia real. Nadie ha dicho que la obra misionera fuera fácil, y al mentir, al ser engañado, Abraham solo empeoró las cosas. Afortunadamente, Dios es un Dios de paciencia y no desechó a su siervo por este error de desgracia. No sería el único que Abraham cometería. Qué reconfortante saber que a pesar de nuestros errores, si nos aferramos al Señor con fe y sumisión como lo hizo Abraham, Dios no solo puede perdonar nuestros errores, nuestros pecados y nuestras faltas, sino además puede seguir utilizándonos para la misión. La iglesia primitiva y las zonas de confort. Leemos Hechos capítulo 8, versículos 3 y 4. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hasta ese momento la iglesia primitiva se encontraba principalmente en Jerusalén o dentro de un territorio judío y entre el pueblo judío. Cuando comenzó la persecución de la que Saulo, un judío devoto y fariseo, participó activamente, la iglesia de Jerusalén se dispersó por toda Judea y Samaria. Jesús lo había predicho en Hechos capítulo 1, versículo 8. Serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria. Esta afirmación se cumplió tal como lo señala Hechos capítulo 8, versículo 4. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Aún después de que la iglesia comenzó a avanzar más allá de Jerusalén, todavía predicaban en las regiones de los judíos o en los distritos del pueblo judío de otras ciudades. Hechos capítulo 11, versículo 19 indica
que la iglesia se dispersó hasta Fenicia, Líbano y Chipre, pero en esta etapa no predicaron el mensaje a nadie, más que a los judíos. Los discípulos de Jesús y la iglesia primitiva no intentaron llevar al Señor a los gentiles, sino solo a los judíos. Todavía tenían una visión limitada sobre cuál debía ser la misión de la iglesia. Pedro, un discípulo de Jesús y una de las figuras principales de la iglesia primitiva, reaccionó al llevar el mensaje del evangelio a los gentiles, incluso después de que Pablo comenzó a hacerlo. A Pedro se lo conoce como el apóstol a los circuncisos, es decir, a los judíos, y Pablo el apóstol a los gentiles, Gálatas capítulo 2, versículo 8. Al principio Pedro ni siquiera quería que lo vieran como los gentiles. Sin embargo, Dios sacó a Pedro de su zona de confort y transformó su corazón. Estaba empezando a aprender lo que realmente implicaba la comisión evangélica y lo que la muerte de Jesús pretendía lograr en todo el mundo. Empezar por donde estás. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Este es el principio establecido por Jesús, que nos muestra cómo debemos actuar como discípulos que tienen la buena nueva para compartirla con los demás. Compartir la verdad no consiste en convencer a los demás de lo equivocados que están, sino en compartir a Jesús tal como se describe en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. No obstante, hay algunos principios en las palabras de Jesús. En Hechos capítulo 1, versículo 8, en primer lugar, serán mis testigos tanto en Jerusalén. Como hemos visto, pero vale la pena repetirlo, debemos ser testigos en el lugar donde revivimos físicamente, donde nacimos. Esto puede incluir nuestro propio hogar, la iglesia, el vecindario y la comunidad. Necesitamos ser testigos suyos primero donde estamos, en el lugar donde Él nos ha colocado inicialmente, en la casa o el trabajo, y dar testimonio a la gente más cercana a nosotros. Puede ser la familia cercana o la familia extendida, la gente de la iglesia, los compañeros de trabajo, los vecinos y la comunidad. A veces la gente solo está interesada en ir a un país lejano y a una cultura extraña para dar testimonio, pero no testifica a la gente que los rodea ahora. Debemos comenzar donde estamos y avanzar desde allí según el Señor nos guíe. A continuación, en toda Judea y Samaria. Una vez más, Jesús afirma la realidad de que dar testimonio implica cruzar fronteras culturales. Partiendo de donde estamos, podemos ser llamados a desplazarnos a otras zonas para llegar a diferentes grupos sociales, étnicos y religiosos. Si pertenezco a un determinado grupo étnico o lingüístico, quizá me resulte mucho más fácil dar testimonio ante ellos, porque las barreras culturales que hay que cruzar son mínimas. En algunas zonas del mundo, únicamente un clan o tribu está representado con la composición de la iglesia. Sin embargo, la gran comisión de Jesús nos dice que como testigos suyos es crucial salir de nuestra zona de confort y aplicar nuestros recursos en esos grupos de personas. Ellos también necesitan el mensaje de Jesús. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.